Esta es la sesión número 8 de Referentes, donde los profesores de taller central de la Escuela de Arte de la Universidad Diego Portales presentan aquellas obras, personas, hitos o cosas que los han influido en su práctica artística. Hoy con ustedes, Cristian Salineros. Buenas tardes. Bueno, bueno, una presentación muy corta. Cristiano nos va a hablar de su referente y su taller. Y recordar de que el taller que hace Cristian Salinero es, al igual que el de Camilo Yáñez, es el taller de continuación del taller que yo hago con Gonzalo y el que hace Claudia con Mariana. Razón por la que creo que para los estudiantes de tercero, perdón, de segundo, es aún más atractivo saber un poco más de lo que hace Cristian. Entonces los dejo con Cristian, que está ahí en su choza. Cuchitril. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, y muchas gracias, Joaquín, también. Oye, yo espero, mira, yo creo que esto va a ser un poco una lata. Voy a tratar de hacer coordinar las cosas entre que voy a leer un texto que escribí junto con una serie de imágenes que voy a partir compartiendo. No sé si se ve una hoja en blanco que dice todo o no. Sí, se ve. Se ve. Ya. Entonces yo voy a leer un texto y voy a tratar de ir calzando las imágenes en un intento de que la cosa funcione. Y voy a tratar de ser lo más honesto posible, además. La verdad es que debo ser honesto y decir que no tenía muchas ganas de hacer esta presentación. No me hace mucho sentido y voy a tratar de explicar por qué. En principio, a lo menos en mi caso, la idea de referentes es más bien difusa y extendida, ya que creo que el trabajo que uno hace es una acumulación de cosas aprendidas, cosas realizadas, experiencias, relaciones familiares, relaciones con el contexto, con los recuerdos, materiales, sensaciones, fenómenos, etc. Es decir, uno podría pensar que el mundo en sí mismo es una referencia permanente, por lo que intentar reducir ese universo a algunos nombres u obras me resulta imposible e innecesario. Las referencias para mí son básicamente, como dije, un cúmulo de situaciones, palabras, cosas, conversaciones, observaciones y recuerdos. En ese sentido, no sé si tengo referencias con el arte en sí mismo. De hecho, debo confesar que no me interesa demasiado la historia del arte, ni la conozco demasiado tampoco. Obviamente eso es culpa mía y sé que sueno bastante irresponsable, pero parece que mi interés está más en el presente y en el futuro que en el pasado de las cosas. Si bien, como digo, y asumo mi responsabilidad de no saber demasiado de la historia del arte, sí debo decir que hay ciertas cosas que resultan fundamentales para mí. Oh, perdón, me pasé muy rápido. Perdón. Culpa Cristian, mía, seguimos viendo la página todo. está Sospecho que perfecto. tú estás... Ah, ya, perfecto. Obviamente eso es culpa mía y sé que sueno bastante responsable, pero parece que mi interés está más en el presente y en el futuro que en el pasado de las cosas. Si bien, como digo, y asumo mi irresponsabilidad de no saber demasiado de la historia del arte, sí debo decir que hay ciertas cosas que resultan fundamentales para mí y que, como mencionaba al principio, están relacionadas con mi formación como persona. Y ahí sí aparece una figura muy referencial para mí, que es mi padre. Sé que esto suena un poco biográfico, pero tiene sentido. Mi padre fue de las primeras generaciones que estudió en Chile y fue una decisión compleja para él, ya que mi abuelo, el padre de mi padre, quien era comerciante y apostador, tenía un pequeño negocio en el centro y se jugaba gran parte de los ingresos de las carreras de caballo. No podía entender de ninguna manera que mi padre fuera a perder el tiempo en tonteras de estudiar. De hecho, cuando mi padre le dijo que entraría a la universidad y que no trabajaría con él, mi abuelo lo echó de la casa. En fin, mi padre entró a la Universidad Técnica del Estado a estudiar ingeniería metalúrgica. No se rían de mi padre, por favor. Pero lo relevante de esto es que mi padre siempre quiso entender cómo funcionaban las cosas y cómo se podrían fabricar cosas, siempre con la pregunta y la duda como primicia, y por ende el deseo de saber, una especie de apetito de saber y aprender, propio de esas primeras generaciones que estudiaron y pudieron
acceder al conocimiento y la información. Una de las pocas publicaciones, una de las pocas publicaciones de esos años que podían atender esos asuntos que le interesaban a mi padre era la revista Mecánica Popular. La revista Mecánica Popular, la revista Mecánica Popular es una revista muy antigua, del año 60 aproximadamente, que además de ser una publicación de novedades tecnológicas y científicas, proponía la utopía de que tú podrías fabricar en tu casa, desde una simple mesa hasta un motor complejo, un helicóptero, autos, embarcaciones, etc. Lo que fuese, básicamente. Lo increíble es que mi padre, de cuando en cuando, y si el tiempo se lo permitía, fabricaba esas cosas. Y de hecho recuerdo haber construido con él, entre otras cosas, un velero y un kayak plegable. Y recuerdo también que los muebles de mi casa y muchas cosas eléctricas que estaban en mi casa las había hecho él, incluso una pequeña grúa mecánica hecha con poleas. Ese deseo de hacer cosas y aprender de ellas llevó a mi padre a estar muy involucrado en el desarrollo de proyectos importantes o a que a lo menos parecían importantes. Por ejemplo, trabajó en el equipo que diseñó y fabricó el único auto que se ha hecho en Chile, íntegramente en Chile, el famoso Yagán, que en los años 70, bajo el gobierno de Salvador Allende, se encomendó la fabricación de un auto de características económicas y versátil y que fuese muy útil, que además tuviese un muy bajo costo de fabricación y de hecho que su fabricación no debería ser mayor a los $250, para lo cual se generó una alianza entre Corfo y Citroën. En realidad, esto, más que un proyecto de producción de automóviles, fue como un acto poético, que estaba destinado al fracaso a pesar de que se esperaba que fuese el auto del pueblo. Luego vino el golpe militar y ahí comenzó el fracaso total del proyecto. También fue parte del equipo que contemporáneamente el Yagán desarrolló el proyecto de la única fábrica de motos que existió en Chile, Motochi, con el modelo M50 y con Motochi Lola. Grandes utopías y promesas de la modernidad que chocaron con la realidad pura y con el golpe de Estado. Realmente no pretendo hacer un homenaje o una apología de mi padre, solo pretendo entender o explicarme por qué me gusta mucho construir cosas y ver materializadas ideas que rondan una utopía permanente. Seguramente, al igual que mi padre, quiero ver materializadas las cosas que se me ocurren y que me interesan. Claro que hay una gran diferencia. Mi padre siempre hizo y quiso fabricar cosas que funcionaban y daban un servicio o resolvían problemas. Es decir, tenía sentido el esfuerzo y la inversión. En cambio, yo hago solo cosas que no sirven para nada y que no resuelven nada, que consumen tiempo y dinero, que solo se sostienen si pienso en que el goce y el deseo de pensar, hacer y construir cosas son los mismos que motivaban a mi padre. Mi padre siempre partía de una pregunta y siempre había algo de alucinante en esas preguntas, de cómo funcionaban las cosas o cómo se podría pensar, resolver tal u otra cosa o problema. Por eso cuando Camila Ramírez me pidió una imagen para esto de los referentes, yo le mandé esta imagen, El extraño mundo de la antimateria, que es de una de las revistas de la mecánica popular, en donde básicamente se especula sobre la existencia de los opuestos, de todo lo que entendemos como el mundo que nos rodea y también de las personas, es decir, pone en duda todo lo que conocemos o al menos cómo lo conocemos. Y en ese sentido, en la medida que se desmonta la concepción normal que tenemos del mundo que nos rodea, genera en mí un gran interés. Cristian, se Sí. sigue viendo la imagen todo, yo creo. Hablando de mi papá, que Ok, recibía su título, digamos, efectivamente, luego a propósito de la revista Mecánica Popular, que fome que no se veía cuando lo iba diciendo. Lo lamento mucho. Y ahí sí se ve sí, se ve. que fome, porque la idea era ir leyéndolo junto con las imágenes. De Cristian. acuerdo. En fin, yo iba repasando toda esta locura que significaba para mi padre involucrarse con el conocimiento y la capacidad de construir cosas. Hablé de que se involucró en el desarrollo, diseño y manufactura del Yagán, del único auto que se ha hecho en Chile, y que obviamente esa utopía fracasó con el golpe de Estado, que más bien, más que un proyecto, era una especie de acto poético. Luego también estaba involucrado en la única fabricación de motos que se hizo en Chile, que era Motochi, en la cual él me acuerdo que era el que armaba los motores que venían desde Alemania, con el modelo Motochi 50 y otro que era una Motochi que se llamaba Lola.
ambas utopías de esta especie de promesa o de modernidad, ¿no? Y luego llegué hasta acá cuando hablaba de la imagen que me había pedido Camila y yo le había mandado esta imagen que habla sobre la antimateria, que también es de una de las mecánicas populares, que básicamente especula sobre la existencia de los opuestos, de todo lo que entendemos como el mundo que nos rodea y también de las personas. Es decir, pone en duda todo lo que conocemos, o al menos cómo lo conocemos. Y en ese sentido, y en la medida que se desmonta la concepción normal que tenemos del mundo, eso genera en mí un gran interés. Y luego tengo anotado, sobre el arte e intentando entender cosas, la cosa de los referentes en el arte. Respecto al arte propiamente tal, sin desmerecer lo que ya dije, que me parece probablemente mucho más artístico de lo que pueda seguir diciendo ahora, perdón, pero bueno, como ya dije, no sé si tengo referencias que me parezcan fundamentales. Obviamente hay obras de artistas que me parecen maravillosas y que me gustan mucho, pero no creo que necesariamente estén relacionadas con mi trabajo. Por ejemplo, hay obras de Carsten Höller que me interesan mucho, obras de Pierre Wuy, que también me parecen muy interesantes en contenido y en imagen, obras de Philippe Parreno, me encanta mucho su humor. Obviamente hay piezas de Sildo Meireles, que me parecen muy alucinantes también, y que me gusta verlas, leerlas y estudiarlas, pero no sé si tienen directa relación conmigo o han influenciado parte de mi trabajo, como obras también de Tomás Saraceno y de varios artistas chilenos, no sé si tiene demasiado sentido nombrarlos aquí ahora. Ahora bien, si intento aún mantenerme en el campo del arte y aprovechando esta oportunidad, sí me gustaría mucho mencionar que recuerdo con mucho afecto y cariño a Fernando Undurraga. Fernando Undurraga, quien fuera uno de mis primeros profesores en la gloriosa Escuela de Arte del Arci, y creo que él debe ser uno de los artistas que mejor entendía la obra escultórica en relación al espacio público. De hecho, creo que él probablemente debe ser el mejor escultor de obra para el espacio público que ha existido en Chile. Y si bien una parte de mi trabajo que se ha desarrollado en el espacio público, creo que sí también que la obra de Fernando no tiene de alguna manera nada que ver con lo que yo hago en el espacio público, pero sin duda me enseñó a pensar la relación entre obra escultórica, el ser humano y el espacio público, con una sensibilidad reflexiva muy potente que no he logrado encontrar en otra persona, y agradezco mucho las largas conversaciones que pudimos sostener a partir de ese campo de investigación. Finalmente creo que como todos los que están aquí presentes, simplemente, bueno, estas son obras de Fernando, ¿no? Simplemente pienso cosas y hago cosas, y trato de ser lo más consciente de las cosas que hago sin perder la dimensión sensible de cómo funcionan o deberían funcionar las ideas, el espacio, los materiales, el tiempo, los asuntos simbólicos y significantes, la relación de las cosas con las personas, etc. Ese creo que es básicamente mi mundo de referencias o parte de él. En el fondo, todo lo que creo que me rodea o con las cosas que me relaciono son en sí mismos asuntos que parecen tarde o temprano vincularse a mi trabajo. Eso, no tengo mucho más que decir. Bueno, muchas gracias, Cristian. ¿Hay preguntas? Yo tengo una pregunta. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención de las muestras tuyas, que muchas veces, qué sé yo, entre un año y otro, aparecen, trabajas con materiales que se ven de apariencias muy diferentes. Como que no, es difícil como establecer una época y después otra, un periodo. Eh, ¿Cómo funciona un poco esta relación con los materiales que es como, que a mí siempre me ha llamado la atención, que siendo siempre todo lo que tú haces muy consciente del trabajo material, hay una diversidad enorme entre trabajos, digamos, entre algunos materiales que son mandados a hacer, otros trabajados por ti, algunos muy orgánicos y muy básicos, otros muy tecnológicos. ¿Cómo funciona un poco tu relación con los materiales? Bueno, tengo un poco por lo que mencionaba al principio, esta afiliación con el mundo constructivo, de hacer cosas
me obliga naturalmente a establecer una relación con lo material y con los sistemas propios constructivos de aquellos materiales o las cualidades de ellos, digamos, ¿no? Y muchas veces los materiales con los que he trabajado resultan a partir de ciertas investigaciones a propósito de dos cosas. Una del contexto en donde la investigación o el asunto se va a desarrollar, como por ejemplo la imagen que se está viendo, que fue un examen de grado, que tenía que ver con rescatar ciertos sistemas constructivos y materiales propios del archipiélago de Chiloé y todo el imaginario que había alrededor de ello. Entonces ahí un poco comparecen los materiales propios de la carpintería de borde, que es la construcción de embarcaciones a la orilla del mar, río o lago, junto con el proceso constructivo de la cestería. Entonces, de alguna manera en ese caso se cruzan las dos cosas para conformar una unidad de trabajo que me interesa. De alguna manera el material es una cuestión que también tiene un nivel o una dimensión simbólica en la forma que finalmente este produce. En otras oportunidades los materiales también van respondiendo a ciertos juegos o a ciertas capacidades posibles de los propios materiales de convertirse o significar más allá de su propia apariencia material, convertirse en cosas, en objetos o en situaciones. Como tú dices, de pronto, claro, me toca trabajar con materiales que son más bien industrializados, que básicamente tengo que mandar a fabricar porque mi capacidad no me da, digamos, no tengo la capacidad ni conocimiento eventualmente para trabajar ciertos materiales. Y hay otros que sí me interesa involucrarme más en el proceso constructivo de ellos mismos, que es de volverme un poquito a ese goce que hablaba en un principio respecto a construirme las cosas, hacer las cosas, probar cómo los materiales de alguna manera se comportan bajo la operación constructiva y significante que terminan por generar en términos visuales. Hay momentos que son más industrializados, hay momentos que son más artesanales, hay momentos que son más orgánicos y que devienen de ciertos fenómenos que a lo mejor son residuales de otras operaciones, como la idea de trabajar con el excremento, por ejemplo, en que en realidad dependen de otras situaciones que van produciendo unos sistemas constructivos que son más precisos o que están más vinculados a ciertas técnicas. De pronto hay otros materiales que aparecen más bien de manera fenomenológica. Muy bien. Yo creo que da para muchas preguntas, porque esta presentación tiene la virtud de haber lanzado la pelota del lado de la tribuna. Entonces, esperaría, queridos estudiantes y colegas, algunas preguntas. Yo tengo una pregunta, es un poco vaga, Cristian. Tengo dos preguntas, pero te voy a hacer una y después más rato te hago otra. Esta relación que tú nombras biográfica, que tiene que ver con tu padre, que me imagino perfecto, o sea, se ve muy evidentemente la relación que tú haces a nivel como de materiales, construcción, funcionalidad, etcétera. ¿Qué tan, como recordáis algún trabajo en que lo hayáis tenido como muy presente, más de lo normal? Que recordéis como, o hayáis tenido la idea de hacer, no sé, te voy a hacer una estupidez, pero un Yagán gigante, es realmente una estupidez, pero Sí, como que tengáis muy presente eso. no sé si lo podría vincular a un ejercicio constructivo propio que haya hecho mi papá en su propio tiempo, digamos. Sí creo que lo puedo vincular mucho más a que, con toda la curiosidad que siempre tuvo, que siempre tenía mi papá, de hecho, me acuerdo de conversar una vez de esto con Carlos Costa también, porque efectivamente es de las primeras generaciones que decidió que quería estudiar. Y eso es una especie de apetito, digamos, por saber, entender, conocer. Entonces, en ese sentido, mi papá además era un gran coleccionista y lector de ciencia ficción. Entonces siempre estaba mirando hacia adelante, o sea, te podría recitar los libros, él se podría recitar los libros, todos los libros de ciencia ficción rusos y todos los libros de ciencia ficción norteamericanos, desde las lógicas distópicas hasta la ciencia ficción pura, digamos. Entonces, yo me acuerdo que particularmente él siempre estuvo muy involucrado en muchos momentos de mis trabajos, digamos, porque él tenía mucha curiosidad, vivía relativamente cerca de mi casa, entonces venía al taller, conversábamos, tomábamos la chela y conversábamos. Pero sí estuvo muy metido y muy curiosamente metido en el trabajo que yo hice del espacio público en Barnechea. Porque era una obra súper compleja y tenía un nivel de mucha ingeniería. Mi papá estudió ingeniería metalúrgica. Si bien, bueno, trabajó en esa área un buen tiempo, pero después derivó a otras cosas. Entonces, él estuvo muy involucrado en las conversaciones, no te digo que en las soluciones ni en la participación constructiva, pero sí él estaba siempre muy emocionado
con la idea de que esta pieza, que yo la tenía a escala en mi taller, pudiera llegar a tener las dimensiones que tenía constructivamente y el peso y todas esas cosas que le interesaban a mi papá, pues, que la guana se cayera, que la cecha no se doblara, que cómo ella llegara ahí arriba, que llegara a la grúa. Y ahí las conversaciones fueron largas, porque ese además fue un proyecto de 3 años, entonces lo conversamos mucho, mucho, y lamentablemente no alcanzó a verlo. Justo falleció como 8 meses antes. Entonces, pero sí recuerdo, él siempre ha estado, siempre ha estado. Normalmente, cuando yo hacía una exhibición, mi viejo iba 1 hora y media antes para conversar conmigo, porque me preguntaba puras weas que sabía que no iba a poder preguntarme nunca más, o aquí me iba a poder preguntar. Pero en realidad mi papá no entendía nada de lo que yo hacía, en términos como de contenido. Pero sí alucinaba mucho, mucho cómo se fabricaban o construían las cosas, cómo le iba a instalar, cómo le iba a colgar, cuando hizo la torre de alta tensión. Estaba simplemente comentando de que, claro, cuando mi papá bajó y vio en el subterráneo esa torre instalada en el muro, además bajo tierra, rayó la papa y conversamos mucho tiempo, porque a él le interesaba mucho esta idea del peso, la fuerza, la física, los materiales. Eso, hasta ahí había quedado. Oye, es que yo tal vez te tengo una pregunta, ¿no? Pero me pasa que por un lado Claro, hablaste de estos referentes que de alguna manera tienen que ver con lo constructivo, con el interés a partir de tu cuerpo o del desarrollo o el trabajo con algunos materiales, generar estructuras, generar volúmenes, generar ciertas observaciones respecto del espacio, con las esculturas que tú instalas en el espacio. Pero también yo creo que hay algún punto en donde tu trabajo, bueno, yo creo que es muy temprano, que nos conocemos y que cacho, que hay un interés en asociar esas estructuras relativamente rígidas, estructurales, digamos, a procesos orgánicos, a entes vivos, algunas veces, a cosas que no podéis controlar, y hay como un interés en hacer que estas dos lógicas convivan, así como lo que está muy estructurado y lo que de alguna manera tiene una estructura, pero que es orgánica, que es difícil de calcular, que es difícil de precisar. Entonces, no sé, ¿de dónde, en qué momento parte eso, tal vez? Que, no sé si hay algún hito que tú lo tengáis claro, y qué es lo que buscáis cuando así que estas cosas se asocian. sí, es como una parte, como tú decís, como más temprana, digamos, o sea, más temprana en el sentido que empezó no hace mucho tiempo. Igual yo siempre tiendo a pensar que las cosas que hago entran en un sistema de relaciones, en donde la sala se relaciona con el objeto con el material, con la semántica, lo simbólico, lo significante, en donde de alguna manera el cuerpo de la exhibición o la exhibición en sí mismo es un ente, una especie de cuerpo que está en una cierta lógica sistémica en donde las cosas se interrelacionan. Y efectivamente, de alguna forma, eso empezó a pasar de manera más fenomenológica con una muestra que yo hice en Punta Ángel que se llamaba La Utopía de la Jaula, que es una pieza que está también en un subterráneo larga, que es una mega construcción hecha con coligüe, que está suspendida en la sala, nada toca el piso, y que en esa ocasión yo incorporé 10 diamantes, porque la curatoría era Alberto Madrid y cerraba el año curatorial esta muestra y tenía que ver con los poemas de Juan Luis Martín. Entonces yo tomé La lengua de los pájaros y hice una especie de relación utópica con ese asunto del lenguaje e instalé en esta pieza una especie de pretensión habitable, digamos, y instalé junto con la pieza 10 diamantes en la sala por casi 3 meses en realidad, 2 meses y medio, un poco más. Y para mi sorpresa, y eso fue hace 15 años, 15 años más o menos, ¿eh? Y para mi sorpresa, claro, empezó a suceder una cuestión que yo no tenía contemplada, que era efectivamente que estas aves empezaron a construir su propia lógica sistémica y empezaron a sacar pequeñas fibras vegetales de los coligües y empezaron a hacer nidos y a nidificar. Entonces, el lugar, efectivamente ahí apareció el lugar, la constitución del lugar, en la medida que hay una relación con el espacio, con las cosas, con el material, de un sistema. Que de hecho fue muy complejo luego desarmar esa obra porque efectivamente las aves estaban criando. De hecho, el cuidador de la sala se llevó los 10 diamantes y hicimos una jaula grande para él y se quedó en Valparaíso con los 10 diamantes y él siguió criando diamantes. Digamos. Quizás la conformación del espacio cambió, pero el orden sistémico de las cosas se mantuvo. Y luego eso ha ido apareciendo quizás
con cierto grado de timidez, pero cada vez un poco más frecuente en proyectos como el de Alemania, el DKM, en el espacio ausentado, en donde la idea de la habitabilidad del espacio, voy a hacer un ejemplo, está dada por un problema de sonido, y la utopía de habitar un espacio en una especie de prototipo habitable a partir de la ausencia misma, a ver si llego al proyecto. Y luego empieza a aparecer también este fenómeno como del excremento, que es este asunto más bien periférico que ocurre en los espacios donde las aves habitan, y que me pareció que era un material interesante para ir conformando medidas de tiempo, medidas de habitabilidad, errores que son... Lo que pasa es que de alguna manera los sistemas estructurantes de las jaulas son de alguna forma una metáfora del ejercicio biopolítico que hace el Estado a través de las políticas espaciales, y cómo el espacio está reticulado y pensado para tener cierto control sobre el cuerpo, por lo tanto poder administrarlo. Pero el ser humano, por inherente a él, va siempre produciendo una serie de cuestiones que son, no te puedo decir que arbitrarias, pero que son propias de la naturaleza humana y que van de alguna manera produciendo ciertas fisuras en las propias estructuras a las cuales nos estamos sometiendo constantemente. Y una de ellas, por ejemplo, es el excremento, ¿no? Que genera una especie de material que, por cierto, nunca queremos ver. De hecho, tenemos water, tiramos la cadena y esta se va. Esta cuestión se va por un lugar que uno no lo ve y termina en espacios donde uno nunca, en teoría, va a llegar. Y ese tipo de sistemas, de relaciones de cosas, a mí me resultan interesantes. Y cuando tú me hablas de la incorporación de eventualmente material orgánico o aves o sonido, tiene un poco que ver con eso, con entrar a pensar el espacio desde una manera un poco más subversiva a las propias políticas espaciales con las que nos estamos relacionando constantemente. Y esas fricciones que producen esas partes no controlables del ejercicio escultórico, del trabajo, me parece que siempre arrojan ese espacio intersticial que es más bien friccionado con el ejercicio del poder respecto del espacio. Y pasa en un momento bien particular, a propósito de lo que me lo preguntó Javier, cuando Javier me invitó a abrir el ciclo de exhibiciones que se hizo en el fondo del lago, en local, en donde de alguna manera el espacio arquitectónico de la casa, con las distribuciones naturales antropométricamente pensadas, contiene un espacio que es para los pájaros, pero los pájaros están en ese espacio intersticial. Están en el espacio que no es propio de la contención de la jaula, porque están dentro de la arquitectura humana, pero están fuera de la propia arquitectura de pájaros, que sería la jaula. Y además les disponemos la libertad de ir de alguna manera depositando su mierda en todos los otros trabajos que empiezan a aparecer en la exhibición. Entonces también ahí se da, porque de hecho aparece una especie aún más no controlada de esa dimensión, porque incluso empiezo a ejercer cierto poder, no sé si poder, sobre las obras de otros. Yo, Cristian, de hecho, esa expo es de las que más he disfrutado visitar, y eso que no la visité tanto como quisiera. Me acuerdo haber, bueno, da lo mismo, pero creo que tu trabajo obviamente era, o sea, el nidito arriba, me acuerdo de un cuadro, mi mala memoria me protege de pelar, pero era un cuadro que a mí no me pareció tan interesante, pero tenía un nido, po, después de un tiempo, en el Eso borde de arriba. tuvo como un Entonces año eso, ¿no, Javier? era muy hermoso. ¿Qué cosa? Tuvo como un año la exhibición. Un año, sí, fue un año. Sí. Entonces, claro, también está ese tiempo, claro, para contextualizar un poco en una exposición que partía con una pieza de Cristian, en el La voy a fondo, poner, en esa primera Vale. instancia parecía una exposición individual de Cristian, lo que pasa es que esta era una exposición colectiva que se desarrollaba en el tiempo. Entonces, por muy solo que haya estado ahí, de alguna manera estaba considerada y contemplada la irrupción de otras piezas de otros artistas. Y esta fue la primera pieza con la que inauguramos. En este momento, como decía, apareció una exposición en solo de Cristian, y luego, con el paso del tiempo, se fueron sumando las obras y las piezas de la intervención de otros artistas. Que la idea era un poco que, bueno, durante todo un año. Y bueno, muchos de los artistas decidieron que sus piezas interactuaban con los pájaros, digamos, que como tú decías, estaban en ese espacio intersticial entre esa jaula que estaba cerrada y que es como un espacio diseñado para que habiten los pájaros y la casa, digamos, estaban ahí entre medio. Y ahí entre medio también estaban todas las otras obras, digamos. Entonces todo convivía.
Claro, la primera pregunta está clara y en el fondo me parece que es súper interesante a la luz de lo que has presentado. Me gusta la intro con mecánica popular y la historia de tu padre que no la conocía. Me parece fantástico eso, como ese aprendizaje que llega por osmosis, digamos, ambiental y que siempre, digamos, afecta de alguna manera. Y cuando tú dijiste que hacías cosas inútiles o que, digamos, que te gustaba lo constructivo, que te gustaba esa línea de investigación, pero así, te gustaba la construcción, pero descubriste que esa producción de cosas mecánicas y qué sé yo, de entender los sistemas de construcción, etcétera, etcétera, tenían un rendimiento, digamos, o que tú hacías cosas que no eran útiles. ¿Ya? Entonces, Mm. mi pregunta es, ¿y en qué momento de esa biografía descubres que esa producción de cosas inútiles tiene que ver con el mundo del arte? Si fue porque eso, digamos, descubriste que en ese hacer no eras constructor civil, no eras ingeniero, no eras esto, no eras lo otro, y siempre supiste y sentiste que eso que tú hacías cabía en el mundo del arte, o no, me gustaría algo por ahí. Sí, Esa es la no, primera pregunta. Y la sí. segunda te la dejo al tiro, era solamente después como profundizando en el mismo punto, era y en qué medida lo inútil en el arte, si, digamos, es productivo. ¿Por qué podría ser lo inútil en el arte algo productivo? Y eso ya es como más ampliada. La primera es más biografía, la segunda es más bien como la definición que tú tendrías respecto de esta inutilidad, Mm. digamos, en el mundo del arte. Yo creo que las cosas, ambas preguntas están súper concatenadas, porque no, tratando de responder la primera, no sé si puedo identificar necesariamente un momento en donde tú dices, bueno, esto parece que tiene que ver con el arte, porque en realidad, y es algo que mencionaba al principio cuando hacía esta referencia a lo de mi padre, yo creo que por mucho, mucho tiempo, y espero no se me pase, aunque a pesar de eso se me ha pasado un poco, el goce de hacer es superlativo y no está vinculado necesariamente a la concepción, bajo mi prisma por lo menos, bajo la concepción del objeto del arte. En el sentido, yo entiendo que yo hago obras de arte, ya lo entendí, digamos, me costó, lo entendí. Pasó mucho tiempo y creo, por eso digo que no sé si puedo identificar un momento, ya ahora entiendo que esta cuestión tiene que ver con el arte, porque no creo que haya tomado yo esa decisión. Probablemente la tomó el sistema, la galería o la institución, la universidad cuando salí y alguien me dijo, alguien escribió, ¿cachai? Quizás cuando envié una escultura a un concurso del Instituto Cultural Francés de escultura, quizás ahí caché que en realidad parece que estaba haciendo más bien escultura y que podía caer en la noción referida más bien al arte, porque, insisto en esa, hay una cuestión como primaria, que es una cuestión del deseo de hacer, del goce de hacer, más allá de si eso va a terminar siendo un problema del arte o no. De hecho, siempre he pensado que el arte no se resuelve con la obra de arte, efectivamente lo resuelven muchas otras cosas que están rondando alrededor de ese objeto o cosas que uno hace. El arte no se resuelve con la obra de arte. Esa es una cuestión que podría quedar en mi casa guardada y listo, y ahí quedó y es una cosa. Se convierte en arte cuando probablemente se inserta o se mete en un sistema y no sé en qué momento esa cuestión realmente pasó del todo. Me trajo a decirte, mira, con esta obra o en este momento. Obviamente quizás hay momentos como esa cuestión de postular a un concurso en que te toca ganarte el tercer premio y te empieza a inscribir el asunto, pero no es que yo haya tenido un plan premeditado de lograr inscribir las cosas que hago en el arte. O sea, nunca creo que tuve esa noción hasta que de pronto empezó a aparecer casi de manera normal o orgánica. Y en ese sentido creo que sí se amarra a lo inútil, digamos, y en el sentido de lo inútil creo que hay una cuestión que es muy esencial en la creación o en la producción, en la investigación, que es probablemente no tener tanta noción de lo que estoy haciendo es una obra de arte, sino más bien una cuestión que necesito y deseo hacer porque me interesan tales o cuales mundos. Obviamente yo ya tengo 51, entonces, o 50, no sé, 51 parece, entonces no sé, ya sé que las cosas que hago ya están de alguna manera inscritas, digamos, pero me parece bonito seguir pensando en que el asunto es muy inútil y creo que en el ejercicio de lo inútil eh, aparecen cuestiones que son mucho más interesantes que la conciencia del rendimiento que esto podría tener dentro del mundo del arte, por ejemplo, necesariamente.
Ahora, yo vivo, respiro dentro del mundo del arte, doy clases en el mundo del arte, hago exposiciones, me invitan a cosas y está bien, yo entiendo, pero trato de que ese otro universo, ese ecosistema de la producción del arte se mantenga en un grado de periferia de la propia producción, investigación, creación, porque, como decía al final, yo siempre trato de tener una vinculación sensible con las cosas, material, simbólica, y si eso termina inscrito o le gusta más o menos, está bien. ¿Cachai? Me parece fantástico que pase, porque también me facilita mucho las cosas. Pero trato, o quizás muy ingenuamente, intento de que lo inútil siga siendo una cuestión muy importante en el desarrollo del trabajo. Sí, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. En realidad lo planteaba porque es una conversación que tenemos, de hecho, con los mismos alumnos que compartimos este año también. Es la dimensión simbólica. Es decir, el animal simbólico, que es el ser humano. Entonces, lo interesante, digamos, que dentro de tu narración tiene mucha pertinencia esa expresión en la medida que explicita que hay una cierta producción de cosas que, aunque no sepamos cómo se llaman, a propósito de lo que tú decías de antes de que sean nombradas o por un texto, o por una universidad, por una galería, por un crítico, o por quien sea, antes de que tengan nombre y que circulen, antes de ese, son cosas que alguien necesita hacer por una extraña y misteriosa necesidad, o a veces concreta necesidad, pero que necesita hacer algo de manera urgente, porque en eso se le va la vida sí o sí. Es decir, como tú dices, vivo, consumo, habito, arte todo el día, 24/7, claro. Entonces, me parece siempre esa transición es un problema, digamos, no un problema, digamos, es un síntoma hermoso y paradójico de la historia del arte también, como esa práctica instintiva que viene de alguna parte, que no sé qué, yo tengo que hacer algo que no sé lo que es, pero tengo que hacerlo y no, nadie más que yo tengo que hacerlo porque no hay otro que lo haga, etcétera, etcétera. Y eso de pronto se convierte y se llama arte. Por otras operaciones, como muy, muy de acuerdo contigo. Y yo digo ahí a los alumnos que efectivamente, y de hecho el encargo que tienen ellos este año, que suele ser, digamos, el encargo de fin de año, es que busquen en su perímetro vital alguna persona, alguien que haga algo, que necesita hacerlo, que es absolutamente improductivo y que va desde coleccionar, desde juntar, desde producir, desde hacer, pero que como no está en el circuito, ni en ningún circuito del mundo del arte, eso no se llama arte, sino que se llama la locura de mi papá o no sé, el hábito de mi tía, no tengo idea, digamos. ¿Por qué? Porque me parece interesante eso. Entonces mi pregunta iba ahí a eso, Cristian, como con independencia que sepamos o no si se llama o no obra de arte, me parece que rescato el gesto antropológico y simbólico, es decir, hacer algo que tiene un poder simbólico, digamos, lo único que te permite a lo mejor persistir en ello es que hay unas ciertas respuestas, unas ciertas sensaciones, unos ciertos asuntos que tú logras alcanzar cuando a lo mejor las piezas están construidas o que te llevan a otra, como tú has dicho en otros minutos, eh, y que esa ruta que se va armando entre las obras es un camino que solo tú puedes identificar y que, insisto, solo existe en el mundo de lo simbólico, porque no es que haya un documento, a lo mejor sí, en el velador, por ahí, o algún manuscrito del programa de Cristian Salinero, donde está toda la obra ya, digamos, planificada. Me imagino que no es así, pero lo pongo en caricatura, ¿me entiendes? Para precisamente rescatar ese gesto en tiempo real de querer necesitar hacer algo y que nadie más que yo tengo que hacerlo y si no lo hago me muero, digamos, es una cosa vital. Sí, ahí tengo dos observaciones que pueden contextualizar un poco eso. Uno es que cosas que hemos conversado con colegas, amigos, que de pronto uno, que es muy incorrecto lo que voy a decir, pero que aún creo un poco en eso, digamos, que en realidad es incorrecto, pero en fin. Eh, que tú puedes seguir la carrera de artista o puedes ser artista, que son cosas muy similares, pero a su vez bastante distintas. Ambas pueden conducir al mismo lugar, pero en términos procesuales o de contenido son bastante distintas. Y lo otro es una anécdota
a propósito, cuando a mí me pidieron en algún momento integrar un comité de búsqueda de director para una escuela, en que, como yo soy medio Mateo, me pareció que era una tarea importante, entonces me puse a investigar y de repente encontré un estudio alemán de una universidad bastante prestigiosa alemana en que intentaba identificar por qué razones la gente decide dedicarse a una u otra cosa. Por ejemplo, habían factores circunstanciales que tú puedes decir, mira, esta persona es abogado porque su papá es abogado, porque un primo tuvo un asunto legal y vio que el buen se iba para la cagada, entonces él decidió estudiar leyes, o la familia de abogados, lo mismo en la medicina, en ingeniería, en muchas, muchas carreras, si no todas, creo que esto alguna vez lo dije, no sé si lo dije alguna vez en las titulaciones. Y así, en general, se podía identificar una serie de variables que te podrían permitir decir por qué tal persona decidió dedicarse a una u otra cosa en términos profesionales, qué es lo que quiere hacer. Salvo dos, la religión y el arte. Salvo esas dos decisiones que parecían no tener variables tan fijas o circunstancias tan precisas para decir, oye, este caballero va a ser cura, porque tú, o monje, no tengo idea, y no hay un precedente que pueda, un ecosistema previo que tú pudieras identificar para decir, por eso él es eso. Y lo mismo pasaba en el mundo del arte. Entonces hay algo, parece, ahí ese factor humano del cual hemos hablado muchas veces en las reuniones de taller central cuando tratamos de identificar ciertas cosas, que siempre es una variable bastante licuada, digamos. O sea, que es muy imprecisa y probablemente como artistas hayan variables hay. Súper, Cristian, muchas gracias. Ya seguiremos conversando, que esa es la gracia del asunto. Gracias. Es que me vino a la cabeza, es un poco egoísta mi pregunta, porque tiene que ver con algo que me interesa particularmente a mí, pero la otra vez estaba en el Parque de la Escultura y mi hijo es muy inquieto y se escapó, o sea, no se escapó, estaba jugando y de repente me doy vuelta y estaba sobre una escultura tuya, muy arriba. Por supuesto que me saltó la parte de, uno, que no se mate, dos, no quiero pagar esa escultura. Después pensé, igual es de Cristian, podría hablar con él. O sea, todo esto fue como una narración, lo arreglamos, claro. Pero resistió. Y era evidente que no se iba a caer. Igual lo tuve que bajar, por supuesto. Y me apareció la pregunta, algo que me interesa a mí mucho, como, voy a hacerlo muy corto para no hacer una pregunta sobre mis intereses, sino algo que realmente te quería preguntar, que tiene que ver con la durabilidad. Yo estaba muy, como, he pasado mucho tiempo pensando que mis trabajos debieran mejorar si se rompen, así de, o sea, como, o al menos resistir con dignidad y mejorar y todas esas cosas. No sé qué tanto pensáis en eso o cómo enfrentáis ese asunto, sobre todo en temas del espacio público, ¿cachai? Que es como, puede pasar que un niño de 6 años trepe tu escultura y se Sí. mueva, y se limpie de pasada, porque se agitó bastante. No sé Mira, cuánto... lo que pasa es que yo quizá hay que... A ver, no tengo ni un rollo con la durabilidad, en realidad no tengo demasiado en general, digamos. Ahora, ciertamente, muchos proyectos de espacio público, una de sus condiciones, por unas expectativas ajenas a uno necesariamente, tienden a tener un poco esa regla, ¿no? De que, bueno, normalmente hay presupuestos como involucrados que la gente quiere que las cosas, no sé, te compras un auto y querés que te dure más de un año. Entonces, hay gente que, o los concursos del ministerio, o algunas comisiones particulares en donde te piden una obra para un espacio público, que aquí no puse ninguna, quizás fue una torpeza de mi parte, sí tienen la expectativa de la durabilidad de la pieza en el tiempo, y hay una cosa como histórica, ¿no? Y yo la entiendo así, y son las reglas del juego, porque creo que el espacio público tiene ciertas reglas particulares que no es la misma del espacio del taller de uno. O sea, son reglas similares en términos como de quizás ideas o reflexiones que uno tiene, pero no en la práctica misma, parecieran tener reglas ligeramente distintas, pero bastante importantes a sí mismo. En ese sentido, sí, la práctica de taller no tengo tanta afiliación con la durabilidad de las cosas, digamos. Perdón, y para cerrar lo del espacio público, hay otra condición del espacio público que
que cuando tú pones algo en el espacio público, inmediatamente dejó de ser tuya también. Y pones algo en el espacio público y al 50% de la gente le gusta y al 50% de la gente no le gusta. Y eso está perfecto. Y de pronto la obra no les gusta y la rompen y la hacen bolsa y listo. Y también es un poco el riesgo que hay en el espacio público, porque lo podemos entender con su máxima expresión también desde el 18 de octubre del año pasado, digamos. ¿Te fijas? Y bienvenido sea, digamos, yo no tengo muchos inconvenientes con eso. Y por otro lado, en la práctica más bien de proyecto, de taller, pasa, por ejemplo, que esta pieza que se está viendo, que Javier hizo el texto, hizo la curatoría, es una obra que demandó mucho tiempo y labor y trabajo y mucha pega, me ayudaron muchas personas, fue una especie de residencia dentro de la sala, ¿ya? Porque la obra nace adentro y cuando se acabó la exposición, la hicimos bolsa, la hicimos mierda. O sea, quedó resumido a una pelota de masking con una masa informe que era preciosa, además, pero que era la única, y después además había que cortarla en pedazos porque había que sacarla de la sala, y esa es una obra que nunca más en la vida va a existir. Y me parece que está bien, que así sea también. Además, justo fue después de haber estado efectivamente 3 años haciendo una cuestión que tenía que no caerse, que tenía que durar, que tenía que tener calculado los pesos, la estructura, y que la cuestión no se podía caer nunca. Entonces me parecía fascinante hacer esto, que iba a durar 4 o 5 meses y se iba a hacer bolsa, y fue muy gratificante romperla. A propósito de lo que tú decías al principio, que cuando se rompan deberían ser mejor, me pareció que pasó algo así también. Bueno, muchas gracias, Cristian. Pero, Ignacio, a ustedes. Muy A ti, interesante. Gabriel. Muchas gracias por... Hecho para un objeto.